Gallo Asesores patrocina Analízale. Muy buenas noches, bienvenidos a este Analízale, en el que vamos a hablar de una provincia marcada por el carbón. Termina la docuserie Negro, marcados por el carbón, y aprovechando ese último capítulo queremos hacer un pequeño repaso, un pequeño análisis de lo que ha sido el sector y sobre todo de la situación en la que se encuentran las comarcas mineras. Antes de comenzar, queremos ofrecerles algunos datos sin abrumar porque hay muchas cifras relacionadas con el sector, pero sí queremos mostrarles una evolución que refleja tanto el peso económico como social que esta industria ha tenido en la provincia. Es la evolución del empleo a lo largo del último siglo y, como vemos, con dos picos importantes, sobre todo el primero en el periodo de autarquía entre el 40 y el 60, cuando la minería del carbón superó los 20.000 empleos en la provincia, con lo que eso supone de crecimiento de población en las comarcas mineras. Luego, cuando se abrieron los mercados al exterior, a partir de 1960, el sector de la minería, además también con la competencia del petróleo, sobre todo del gas, fue bajando, se perdió población, vino una primera gran crisis del sector, hasta que en el 73 la crisis del petróleo provocó un nuevo repunte hasta mediados de los 80, cuando no se recuperaron esos empleos del periodo autárquico, pero sí que se reflotó un tanto la economía del carbón, se llegó a 13.000 empleos, habían bajado a en torno a los 10.000. A partir de la entrada en el 86 en la Unión Europea de España y del cambio de política energética, el descenso ya ha sido paulatino, muy marcado, hasta llegar, como ven, a esas últimas cifras ya en este siglo, y a esos trabajadores que en el 94, por ejemplo, no llegaban a los 8.000, que en 2010 apenas superaban los 1.800 y que tras los últimos cambios de política energética, como decimos, pues acabarían con el cierre del sector en 2018. Esa es la evolución, más o menos, en cifras, pero ahora queremos entrar un poco más en lo que ha supuesto para la provincia y para las comarcas mineras, así que comenzamos un nuevo Analízale. Comenzamos nuestro análisis, nuestra reflexión en modo de charla sobre lo que ha sido el carbón, lo que ha sido la minería para esta provincia y en la situación en la que vemos ahora las cuencas o el futuro que pueden tener. Para esta primera parte contamos con dos puntos de vista que lo conocen muy de cerca, profesionalmente, también personalmente. Es el caso, por ejemplo, de María Jesús Muñiz, nuestra compañera del Diario de León, durante muchos años responsable del área de economía y además con varios premios por su labor cubriendo la información energética y la información minera en León. María Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. También otra persona que ha vivido en primera línea esos conflictos mineros, esos vaivenes de la década de los 90, primeros 2000, en esta casa, además en Televisión de León, y que también personalmente conoce toda la situación de las cuencas. José Manuel López, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, buenos días, buena jornada. Es un placer volver a estar en esta casa donde recuerdo y tengo de ese recuerdo guardado en lo más profundo de mi corazón, momentos que no podré olvidar nunca y que me han hecho llegar hasta aquí, y eso es fundamental. Vivir la Laciana de la adolescencia hasta la actualidad, esa transformación que hubo desde cuando en la Laciana apenas había recursos hasta que pegó un subidón tremendo. Y desgraciadamente, a veces esto me recuerda a aquella película de Ciudadano Kane, en la subida, el ascenso y después la estrepitosa caída que hubo. No sé, la Laciana se ve ahora con mucho miedo, con un futuro bastante incierto, porque parece que le hemos dado, o las instituciones le han dado la espalda y no sé hacia dónde camina. Le hemos dado la espalda, parece, a las cuencas, están en un momento difícil. Pero este problema es de ahora, se podía haber cogido a tiempo, porque como
como decimos, pues bueno, este declive viene de los años 90, hay quien dice que claro, que se cerraron de un día para otro, hay quien dice que es que no hubo previsión, que se estaba avisando y que no quisimos escucharlo hasta el último día, no sé cómo lo veis. Yo creo que hay dos puntos de vista. Primero, esta reconversión que empezó a principios de los 90, si ahora no se hubiera llamado transición justa, a lo mejor no sería tan duro, ¿no?, estar analizando esto. Es decir, el cierre de las minas no ha sido ordenado y la transición no ha sido justa. Pero los incumplimientos empezaron desde el primer momento, con todos los planes de reconversión anteriores, los planes nunca se han cumplido, solo se han cumplido en la parte de reducir más allá de lo previsto la producción y el empleo. Y luego yo creo que habría que lamentar pues la servidumbre partidista que se ha vivido en la provincia. Nuestros representantes en Madrid, en los sitios donde había que defender todo esto, en la Junta, estaban más pendientes de las consignas de su partido que de las necesidades de una tierra que sí que necesitaba una compensación, ¿no?, y una ayuda. Y luego, yo creo que también hay que hacer autocrítica. Al final, la minería, desde el principio, desde su origen, nunca ha dependido de sí misma. Empezó con el negocio de la siderurgia vasca, fue dando tumbos en función de las necesidades de la autarquía o la crisis del petróleo, y al final las cuencas en realidad nunca han tomado las riendas, ni las están tomando ahora, como apuntabas, porque la recuperación de la economía depende de que se presenten proyectos privados, y no parece que haya una iniciativa privada capaz de estructurar actividades que generen empleo o que generen actividad. Yo creo que hay una resignación que muchas veces es, yo diría, indolencia también en las cuencas. Yo creo que hubo un factor fundamental, es que la sociedad lacianera no supo ponerse al frente, que quizás hubiera sido lo más importante, fundamentalmente porque gran parte de sus representantes políticos estaban más atentos a esa servidumbre cercana, próxima y mediática, que al propio desarrollo que se veía venir, porque la Ciana creció, subió de una manera exponencial brutal. Hubo un momento que había el metro cuadrado de terreno edificable era más caro que aquí, que en León, y había un parque móvil de alta gama, quizá con más incidencia o con más presencia que la había en León, pero eso se desmoronó. Y hay un factor que a mí me parece fundamental. Todos esos recursos que teóricamente iban destinados a transformar o a dar una alternativa económica y una alternativa social a la ciudad, ¿dónde fueron a parar? ¿Cuántos hubo? No hubo la más mínima gestión de cuánto dinero se destinó a la reconversión de las cuencas mineras y cómo se utilizó, porque al final, aunque parezca paradójico o anecdótico, me resulta penoso pensar que de aquello quedan algunas casas de cultura que nunca se utilizaron, que nunca llegaron a tener ningún tipo de uso, algunas peluquerías y alguna discoteca. Y poco más. De las ingentes cantidades, si es que realmente las hubo, porque no ha habido ningún gestor y ningún tipo de análisis serio económico de cuánto dinero llegaba y cómo se utilizó aquel dinero que teóricamente debería dar una oportunidad, y lo que hizo fue pasar tan desapercibido como el viento. Pero se ha hablado muchísimo y se ha vendido muchísimo la cantidad de millones de euros que tanto el Gobierno como la Junta han invertido en la Junta. Y a todos se les llena la boca de decir yo. Y es verdad que también hay una cierta demagogia en decir, fueron polideportivos, no sé qué. Pues no, también se hicieron muchos polígonos industriales, pero ¿qué recorrido han tenido? Entonces es difícil, estoy contigo, en que es difícil pensar que toda esa cantidad de millones se ha ido por el desagüe de las cuencas, no solo de la Ciana, del Bierzo, de la Montaña Central, todo anteriormente de Sabero, que fue la experiencia esta de vamos a cerrar pronto para reconvertir la economía, y ahí ya se vio que no había nada que reconvertir en realidad, ¿no? Es verdad que todo ese dinero, hay una cosa, tú anuncias un dinero y hay una dotación. Hay 300 millones, ahora nos han anunciado en noviembre, para empleo no sé qué. Una cosa es la dotación, otra cosa es los proyectos que se presentan, otra cosa es lo que se licita, lo que se ejecuta y lo que queda realmente. Estamos hablando de burbujas, como los planes y todo eso, pero es verdad que se ha destinado mucho dinero. Y luego, por ejemplo, en el acuerdo marco que está vigente ahora hasta el año 2027, las ayudas a la reactivación económica se centran en proyectos empresariales. Pues, por ejemplo, en 2018, en la primera convocatoria de ayudas, en León recibió 11 millones de 125, no, 20 millones para proyectos importantes de 125. Palencia, que tiene una cuenca, la cuenca hermana tan pequeñita, recibió 21. Aragón recibió 65 millones.
Entonces, ahí tiene que ser la iniciativa privada la que lo presente. En la convocatoria del año pasado le han aprobado 4 proyectos importantes de inversión dentro de estos fondos y 3 son residencias de ancianos. Yo creo que no hay que echarle la culpa siempre a los demás, hay que analizar también dónde queremos ir. Y qué posibilidades tienen las cuencas. A lo mejor no interesa invertir allí, pues entonces hay que plantearse otra cosa. Pues quizá también hace falta un cambio de mentalidad, porque al final seguimos pendientes de lo que venga de fuera, ¿no? Como decimos, la minería creció porque venía la siderurgia vasca, no hubo empresarios fuertes aquí durante esos primeros años que arraigaran, luego hemos vivido pendientes de muchos conflictos y ahora parece que estamos esperando fondos que vengan de fuera o inversores que vengan de fuera. A lo mejor lo que hace falta es un cambio de mentalidad, ¿no? Quizá implique renunciar a grandes empresas, que hoy en día es muy difícil, y tirar un poco más por lo nuestro, ¿no? Ser también nosotros los que demos el paso y no que vengan de fuera. Eso es básico. Además, el propio desarrollo de la minería nos muestra que hemos ido a golpe de mata. Pues en el 73 hay una crisis energética con el petróleo fundamental. ¿Y qué sucede? En vez de buscar salidas, que el gobierno de España firma un protocolo con Angola y tenemos con Cabo Verde, y se cubre la falta de mano de obra con una partida con un grupo de personas que vienen a trabajar aquí y que se insertan. Que parece que hemos ido arreglando los problemas con tiritas a medida que iban surgiendo. Hay algo claro, nunca ha habido un plan serio de qué podría tener la Hacienda de particular que le pudiera permitir mirar hacia el futuro con otro tipo de empresa, con otro tipo de generación de empleo, con otro tipo de generación de riqueza. Pero yo sí que he hecho en falta una involucración directa de la propia sociedad de CNEA, que dejó pasar como si aquello no fuera con nosotros, como si aquello dijéramos, bueno, sucede, pero no tiene que ver, y en ningún momento, bueno, vamos a ver realmente, porque ¿cuándo surge la primera iniciativa que hay que el carbón debería de ser una fuente fundamental de energía? Creo que es en el 86. La Unión Europea me parece que decide en 1986... Cuando entramos en la Unión Europea. Sí, pero fue cuando empezó la reconversión. Que a partir de empezó una reconversión... Porque se cambió el sistema de ayudas. Al final es que las empresas dependían de un sistema de subvenciones que no era una minería rentable. Ahora bien... Pero si es que además, incluso seamos sinceros, incluso en aquella época se utilizaba esas grandes, se pagaban no sé si era un porcentaje enorme de la tonelada, se subvencionaba. Y encima se metía carbón que no era que salía de otras cotas que no estaban controladas, con lo cual el negocio era completo. Y aquello jamás nadie dijo ni Pamplona. Es otra de las cosas que hay que ver. La actuación de algunas empresas tampoco vamos a generalizar. No estoy generalizando, pero dicen que la picaresca abrió una cantidad. Sí, pero la picaresca es como las ayudas y los fondos que se destinaron. Eso hay que pedir responsabilidades a quien no lo vigiló en su día. Ya. Pero... no sé qué te iba a decir. Estamos hablando un poco de toda la responsabilidad que existe sobre cuál ha sido el pasado. Lo de las empresas, sí, te decía, pues exactamente, empresas, que claro. en el año, cuando entramos en la Unión Europea, sí que se decidió empezar con los planes de reconversión y tal, pero luego el descalabro de las empresas también. Claro. Es cuando en 2010, en julio de 2010, que hay que recordar que fue cuando España, con Zapatero al frente, asume la presidencia de la Unión Europea, fue cuando se presentó y se aprobó en diciembre de ese año, en diciembre del 2010, el fin de la minería no rentable, con una condición, que todas las empresas que recibieran ayudas a partir del 1 de enero de 2011 tenían que devolverlas. Claro, eso convirtió en no rentables a todas las empresas, incluso las que estaban invirtiendo. Entonces, eso es cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Si no era justo lo que fuera, eso que llevó, las empresas ni siquiera llegaron a 2018. Claro. Se descalabraron antes y luego se entró en un juego también muy desleal por parte de la administración te retraso las ayudas un año. Claro. Tú dejas de pagar a la seguridad social y ya no te las doy porque no cumples con la seguridad social. Eso círculo vicioso brutal. Sí, o sea, se acabó con la minería, con las empresas de una manera, yo diría hasta soez, ¿no? Y con todo el sistema. Si lo quieres acabar, me parece bien, pero no, y sobre todo no digas que es ordenado, ni justo, ni nada, porque no, se acabó de una manera muy poco digna, yo creo. Y estoy de acuerdo contigo.
La respuesta fue el silencio y la resignación. Ya que estamos hablando bueno, de cómo fue todo ese cierre, pero también de las perspectivas de futuro, queremos acercarnos al Bierzo y en concreto a una institución que surgió en esos años convulsos de los primeros 2000 pensando en un futuro para el carbón y que bueno, lo que está buscando son alternativas. Nos acercamos a la Ciudad de la Energía, a la Ciudén, y en concreto recibimos vía Zoom, vía telemática, a Arsenio Terrón, a su director general. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Arsenio, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, estamos hablando en esta charla sobre minería, de ese futuro de las cuencas, de esas alternativas desde la Ciudén. Sabéis un poco de eso, estáis trabajando, ¿no? Llegó con otras expectativas de crear ese carbón limpio, esa posibilidad de que el carbón tuviera un futuro acorde a los nuevos tiempos, y ha habido que adaptarse un poco, ¿no? Después del cierre del sector. Bueno, Roberto, como tú dices, es verdad. Ciuden nace en un contexto histórico en el que hay que cumplir con unas expectativas y el avance del tiempo lo que ha hecho es recolocar o reconducir las necesidades de que Ciuden intervenga en otros aspectos, también ligados al mundo de la energía, no al mundo del carbón, porque el carbón ha sido desechado como una alternativa para nuestro país y por lo tanto lo que tenemos es que encontrar esas vías de participación de nuestra institución que además favorezcan el desarrollo del territorio en el que estamos implantados. Apostando, por ejemplo, por energías también limpias, ¿no? Al final no reducirlo todo al carbón, sino pensar que todavía el potencial energético es importante en esta provincia. Bueno, España es un país potencialmente muy importante en el mundo de las energías limpias. Y dentro de España, León o Palencia, que también está en nuestro entorno, bueno, son relevantes y todavía podemos seguir aportando mucho a ese mix energético nacional del que nuestra tierra ha sido generador durante prácticamente 100 años. Lo que tenemos es que encontrar las vías para hacerlo eficiente y hacerlo efectivo. Y Ciuden está buscando esas estrategias, esas alternativas para hacerlo posible. Arsenio, tenemos aquí en esta mesa otros dos periodistas, a María Jesús y a José Manuel. También ellos quieren plantearte alguna cuestión. Pues si yo sé la respuesta... Buenas noches. Sí, me gustaría, porque parece que la energía de futuro en la que están puestas las investigaciones, los proyectos de las térmicas, que también habrá que hablar de eso, es el hidrógeno verde, ¿no? No sé si la tecnología está preparada para que esto llegue ya o qué plazos se manejan para que estos proyectos sean una realidad. Bueno, en Ciuden tenemos que dar contestación a la adecuación de las tecnologías tal y como están en estos momentos, que todavía algunas de ellas están en un paso previo a la explotación comercial, y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir como sector público. Es decir, el sector privado está para explotar las tecnologías cuando éstas están suficientemente maduras y algunas de ellas todavía no lo están. Les faltan 1 o 2 peldaños para llegar a esa explotación comercial. Y ahí es donde nosotros estamos interviniendo, es decir, donde estamos en concordancia con la Secretaría de Estado de Energía, que es quien va a pilotar estas nuevas alternativas para que en Ciuden se validen algunas de esas tecnologías que luego puedan ser objeto de explotación comercial y que realmente sea lo que redunde en beneficio tanto del territorio desde el punto de vista económico como de la población desde el punto de vista de la generación de empleo. José Manuel. Arsenio, buenas noches. Yo quería preguntarte dos cosas. Por un lado, la Ciuden nació como un instituto que buscaba combinar o hacer posible la combinación, el uso del carbón, una vez que se pudiera desentrañar todos los elementos que hacían difícil o entraban directamente en colisión con la situación que estamos viviendo ahora de pues un cambio climático bastante acuciante. Y por otra quería preguntar, León tiene un recurso hidráulico que no sé si tiene alguna cabida o tiene alguna posibilidad de futuro, o simplemente ya es una historia que hay que dejar que conviva con ese pasado, como sucede ya con la minería.
Bueno, José Manuel, insisto un poco lo que decía antes, es decir, el contexto histórico en el que se mueve ahora la Ciuden es diferente a aquel con el que nació, la captura de CO2, tecnología que ha sido probada y puesta a punto en cubillos del SIL para ser utilizada por cualquier partner de los que participó en aquel proyecto, que eran 17 países europeos. En cuanto a las nuevas formas de energía, León es sobresaliente en las 3 renovables que son más importantes: la eólica, la solar y, por supuesto, la hidráulica. Tenemos los embalses que tenemos y muchos de ellos están teniendo ya un aprovechamiento del agua que allí se embalsa. Lo que tenemos que conseguir es nuevas formas de aprovechar aquellos lugares donde, habiendo agua, hay además desnivel, que hay proyectos muy interesantes y que se están analizando por parte del Ministerio para hacer aprovechamientos en bombeos reversibles en instalaciones mineras. Como sabéis, una instalación minera subterránea, cuando se abandona, lo primero que sucede es que se inunda, y ese agua que está retenida en esas instalaciones mineras tiene un potencial energético altísimo, pero un potencial energético de un valor muy, muy sobresaliente. Y en eso también nosotros, en la provincia de León, es rica, porque tenemos muchas minas abandonadas que en estos momentos están inundadas. Si somos capaces de que ese agua sea utilizado para producir un pequeño salto semejante en tecnología a los de los pantanos, pues podría meter en el mix energético nacional, bueno, pues una cantidad importante de energía, y por lo tanto León volver a posicionarse en ese plano nacional. Pues Arsenio Terrón, director general de la Ciuden, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, y suerte con todos esos proyectos, que será la suerte también de la comarca del Bierzo, de la provincia, y seguro que de todo el país. Muchas gracias, Arsenio. Gracias a vosotros. Eran las palabras del director general de la Ciuden acercándonos el trabajo que se realiza en una infraestructura que más allá de esa labor también refleja un poco esa apuesta por zonas que han sido mineras y que también se pueden ver beneficiadas, ¿no? Este tipo de proyectos, desde la parte institucional, también tienen que ayudar un poco a reactivar la actividad y sobre todo a mantener un poco de esperanza, ¿no? Desde la parte institucional y desde la parte privada, porque comentábamos antes el tema de las centrales térmicas. No solo desaparecieron las minas, desaparecieron las centrales térmicas, con el compromiso y la obligación marcada por el Gobierno de no solo quitarlas de en medio, porque hasta ahora parece que solo estamos hablando de achatarramiento, y eso tampoco da muchas esperanzas, pero sí que ha habido meses, hay grandes proyectos de las térmicas, ¿no? Ese tiene que ser una base fundamental del futuro de esas zonas. La de Compostilla, bueno, la de Añares, la de La Robla, que parecía que podían seguir unos años, pero al final, bueno, pues por este cierre desordenado, pues todo se vino abajo, ¿no? Y han presentado proyectos muy ilusionantes, muy millonarios, muy todo. Alguno comentaba Arsenio, ¿no? Pues por ejemplo, pues eso, en Compostilla, el tema del reciclaje de baterías de coches móviles, de palas eólicas, el tema del hidrógeno también en La Robla. Bueno, todo esto empezó en 2018, estamos en 2022. Tiene que empezar a materializarse ya de alguna manera. Tiene y luego tiene que ser algo que allí se traduzca en empleo, porque, por ejemplo, para algunos de los proyectos eólicos y todo esto, grandes millonarios y todo lo que quieras, en la construcción hay, en la construcción del parque, 420 empleos, para la operación 14 empleos. Pues eso no va a fijar tanta cantidad de población, ¿no? Yo creo que hay grandes proyectos, grandes promesas, y que ahora sí que es el momento de tomar las riendas y exigir que se cumplan y que efectivamente, como decía Arsenio, ese potencial se quede en las cuencas. Yo creo que hay dos pilares, y converjo perfectamente lo que estás comentando, sobre los que se tiene que asentar ese futuro inmediato en el que estás
que estás vislumbrando. Por un lado, esa reinvención que tiene que hacer la propia sociedad, pero tiene que hacerse de una manera directa y en consonancia entre la empresa privada y la empresa pública. No hay otra posibilidad. Y además tiene que estar directamente ligada a ese futuro incierto del cambio climático que estamos viviendo, y a lo mejor estas comarcas, nuestras comarcas que han sido especiales agentes o especiales protagonistas en esta historia, a lo mejor es el momento de darle una vuelta de madeja y a lo mejor buscar esas salidas, esos nuevos proyectos que pueden dar alternativas. Y algo fundamental que acabas de decir, que tienen que generar empleo, porque yo creo que la Ciana tiene futuro, pero para que la Ciana tenga futuro, tenemos primero que reinventarnos, reinventar todas esas posibilidades empresariales que hay, que se están barajando, que se están dilucidando, que se están hablando sobre ellas, y tiene que haber además un compromiso social directo para que esto deje de ser una entelequia y pueda convertirse en un plazo no muy lejano, pero sí al menos a corto o medio plazo, en un camino hacia un futuro en el que veamos de vez en cuando esa luz que parece que se nos hace... Claro. Se nos pone complicada a la hora de verlo. Hay ejemplos que ya están ahí, tampoco no vamos a ver todo negativo. Gran potencial de toda la provincia y también de las cuencas es la biomasa, la fuente de energía. Ahí está Forestalia, que tiene que recibir el apoyo de todo el mundo para que funcione. Ahí está la Fundación ICAMCIL, privada, pública y todo eso, con un montón de proyectos que esperamos que de cara al futuro, ¿no?, importantes de investigación, que esperemos que se materialicen. Tenemos otra vez el potencial ahí, y a lo mejor eso, yo es que insisto, es que es el momento de que nosotros mismos lo luchemos para que se haga una realidad, ¿no? Algo también se está haciendo en las cuencas, ¿no? Porque, quiero decir, siempre tenemos este mensaje de que las cuencas están abandonadas, de que han perdido muchísima población, pero también hay un poquito de esperanza, ¿no? Está habiendo empresas, emprendedores, quizá también es cuestión de darnos un poquito de tiempo, ¿no? Asumiendo lo que decíamos antes, que no va a venir una gran empresa como la minería, porque no existe ya una gran empresa de ese tipo, darnos un poco de tiempo, ¿no? Sí. Y ver que, siguiendo lo que decís, se puede llegar todavía a algo. Lógico, porque estamos viendo algunos signos. El cambio en la pirámide poblacional en la Ciana a mí me da pena, me produce una cierta pena, y estamos viendo algunos pequeños indicios que espero que solo sean eso y que no vayan a más. Problemas de personas para poder asistir a un médico, a un especialista. Tienen que ir a Ponferrada. Yo recuerdo en los años 60, con 5, 6 o 7 años, cuando tenías un problema de caries, tenías que ir a Ponferrada. Y tenías un tren que te llevaba y te tardaba 3 horas y media en recorrer 60 kilómetros, porque en Villablino, en los años 60, yo creo que hasta el 70 y poco, no hubo un primer dentista. Yo no quiero que eso vuelva ahora. Es evidente que a lo mejor eso es un signo bueno de este tipo de descontrol que hay que reordenar para mirar con calma, pero con claridad hacia ese futuro. Me parece perfecto, pero debemos evitar que ese cambio se vaya volviendo cada vez irreversible. Esperemos que no llegue a eso. Es básico, porque en las cuencas al final hay todas estas iniciativas, luego hay que ver en qué sectores, porque por ejemplo en los proyectos ayudados por las inversiones hay mucho turismo, hay muchos servicios, son muy dependientes del consumo, hemos visto en la pandemia que es muy frágil, pero las cuencas sufren a lo mejor doblemente, o como el resto de la provincia, los problemas de la España vaciada, claro. Sin servicios. Tú quitas educación, sin sanidad, sin educación, ahora sin bancos y con una población envejecida. Es un problema de muy difícil solución. Sí, no es fácil. En una provincia como León, con la población totalmente dispersa, en el norte, en toda la zona carbonera, desde el Bierzo hasta Palencia, con una orografía difícil, es complicado, pero efectivamente es difícil que se instale allí cualquier cosa productiva de gran volumen o muchos pequeños negocios, cuando luego la gente tiene que vivir allí y necesita los servicios. Y si quieres que vayan personas jóvenes, personas emprendedoras, pues necesitas tener esos servicios. Pues tienes ahí la Marcha Blanca, Villablino tienes un maravilloso hospital que funciona como un centro de salud, y lo que tú dices, te tienes que ir ahí, pero si necesitas, no sé, otro tipo de servicios, te tienes que ir fuera. Tienes que ir fuera, es curioso. Ahí sí que se mezclan otros problemas que tenemos en toda la provincia. Quería plantearos ya para terminar, sé que brevemente es difícil, porque esto casi daría a lo mejor para otro debate, pero bueno, un poco al hilo también de la actualidad.
actualidad, por desgracia, estamos pendientes de lo que ocurre en Rusia, en Sí. Ucrania. Se ha hablado también a veces de esa situación. ¿Os imagináis, jugando un poco a la ficción, esto ya es pediros un poco que hagáis de pitonisos, ¿os imagináis una provincia de León de nuevo sacando carbón de las minas? Yo lo veo muy difícil porque se han desmantelado las minas y se han desmantelado las térmicas. Entonces, si se hubiera mantenido, como se defendió durante muchos meses en Bruselas, como todas las instituciones llevaron allí, la Junta, todo, si se hubiera mantenido una pequeña estructura para poder explotar lo que se llama la reserva estratégica. Al final, León tiene la mayor reserva de carbón de todo el país. Me parece que quedan por explotar, según el Instituto Geológico Minero, 1.300 y pico millones de toneladas de carbón. Si se hubiera mantenido esa pequeña estructura, pues podía ser un recurso. Y además es que esto no es nuevo. Ahora estamos hablando de la guerra de Rusia, antes fueron los problemas con Argelia. Ya cuando se estaba construyendo el gasoducto de Argelia, sí, aquella se decía, dependes del suministro de zonas geopolíticas muy frágiles, muy inestables, sí, efectivamente. Entonces, porque las renovables parecen lejos de cubrir la demanda, todavía estamos muy verdes, valga la expresión. Sí, efectivamente, y falta mucho que investigar todavía para que la energía renovable se pueda almacenar. El carbón se puede almacenar, se puede gestionar, y tú puedes... claro, pero tú hace viento cuando hace viento, y entonces generas mucho, pero esa energía no se puede guardar. Si no se puede gestionar, no puedes depender de ella. O sea, ahí yo creo que se perdió la oportunidad de mantener esa reserva estratégica. Tal y como está programado hoy día el futuro, con esa rapidez con la que lo que hoy tiene validez se desmorona en un santiamén, desgraciadamente, si volvemos a ver en breve, en pocas décadas, el carbón como fuente de energía, eso significaría que hemos entrado en una situación muy compleja. Quiero decir, que se ha desmoronado este mundo que conocemos, que esa inmediatez se ha trasladado a que quizá hayamos desaparecido como nación, como esta estructura actual que nos define. Es decir, que habrá estallado una guerra que se nos habrá ido de las manos y que no hay otras posibilidades energéticas nada más que volver a lo que hoy en estos momentos parece que está sepultado, desgraciadamente. Esperemos que eso no sea. No llegar a esos, está claro. A esos eso ya extremos. Sería casi de novela de ciencia ficción y esperemos que se quede en eso. Que se queden en las novelas y... En una simple novela. Bueno, lo que está claro es que va a haber todavía mucho tiempo que hablar y que analizar de la evolución, no ya del carbón, pero sí de las cuencas mineras y de la provincia, así que seguiremos hablando de estos temas. De momento esta parte del programa termina aquí. Muchísimas gracias María Jesús Muñiz y José Manuel López por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia, vuestros conocimientos. Terminamos aquí esta primera parte del Analízale, de esta provincia marcada por el carbón. Enseguida regresamos con otro testimonio. Hasta ahora mismo. Hemos dejado esta segunda parte del Analízale para conocer experiencias más cercanas, más directas, que nos hablen de esa vida de la minería, conocer el sector desde dentro y acercarnos pues a algunos ejemplos, a un par de ejemplos de quienes extrajeron ese carbón que tanta riqueza dio a la provincia. Tenemos a Carlos Corral, que fue minero en Sabero, aunque luego tuvo que dar también algunas vueltas. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Algunas vueltas te tocó dar porque te tocó el cierre de Ulleras de Sabero. Hablábamos del cierre de las minas. Sabero fue la primera víctima. Fue la primera. Sí me tocó. Llevaba 16 años trabajando ahí en Ulleras y bueno, quedamos en la calle a buscarnos la vida después. Y tú te decidiste a seguir por la mina, ¿no? No, de ahí todavía, la mina fue todavía después. Ahí estuve en la construcción, estuve trabajando en la construcción y de ahí ya volví a la mina otra vez. Estuve en la Ullera Vasco, leonesa, en la mina nueva, estuve 4 años
Y bueno, ya acabó ahí, ahí fue todo. Estuve después unos meses en Villablino, pocos ahí. Y ya, pues decidí, se acabó la mina y a buscarme la vida por ahí. Estuve en un matadero allí 13 años también. Y bueno. Claro, decidiste me contabas antes, decidiste que la mina pues ya se acababa porque tuviste dos malas experiencias, dos accidentes, que es un poco esa parte dura. Sí, en Villablino tuve dos accidentes y el último ya fue así bastante fastidiado. Y lo que no me había pasado en 20 años que llevaba me pasó ahí en 2 días, digo, y no volví más. Ya pedí la cuenta y no. Y bueno, después por ahí estuve en la carretera también. ¿Y cómo se convive con ese peligro? ¿Se es consciente antes de que lleguen los accidentes o se vive con normalidad el día a día? No, no se es consciente. El accidente llega muchas veces de repente, ¿no? Hombre, hay veces que sí lo notas, que vas notando así, pero no. El accidente es repentino. Yo ahí, por ejemplo, en Ullieras, un accidente que hubo dos fallecidos. Era un día 15, que era el día del pago, se salía media hora antes y no quedaba nadie en la mina, y habían quedado ellos dos. Y quedé yo, que yo salí el último de la mina ese día. Y pasé por donde estaban ellos. Yo creo, vamos, no lo vi, yo pasé con la máquina, era maquinista y no lo vi. Cuando salí a la calle ya estaban en la lampistería llamándoles por el teléfono, llamando y claro, ya no contestaban, ya estuvieron allí 3 días enterrados, vamos, en fango. ¿Y cómo afecta eso cuando ocurre algo así, sobre todo si hay muertes? Pero bueno, ya casi como cualquier accidente, ¿cómo se vuelve al día siguiente o cómo se...? Bueno, yo volvía al día siguiente y entras como que notas además que iba yo solo en los relevos de noche para meter en los vagones vacíos, para dejar preparado, pasabas y es más, hubo una camilla de uno que le pusieron en la camilla y se rompió la camilla y estuvo allí mucho tiempo tirada la camilla, pasabas y recordabas, y, ¿no? Claro, te daba así, no. Bueno, entrabas más rápido para salir así primero, vamos, bueno. Esa es quizá la parte más dura, más Sí, trágica, hombre. pero supongo que la mina también tiene una parte, porque coincidís la gran mayoría de mineros en decir que la mina engancha y que la mina es algo que te atrae. Mira, yo de los trabajos que he hecho así, como el de la mina, ninguno. Que se estaba a gusto, se trabajaba a gusto, no era así. Hombre, estás debajo tierra y no ves el cielo, pero el trabajo se llevan bien, la mayoría quitando, hombre, algunos de picadores y esto que lo tienen mal, que se hunde pero por lo demás no es llevadero, vamos, que es llevadero. Enseguida seguimos hablando con Carlos de esa vida del minero, de cómo la recuerda, de cuál fue su experiencia, pero ahora nos vamos de nuevo a la comarca del Bierzo, en este caso a Fabero, para conocer también otras experiencias y también cómo ha sido después la vida iba a decir del exminero, no sé si alguna vez se deja de ser minero, aunque ya no se trabaje. Tenemos a Paul, que es de la Asociación de Mineros de la Cuenca de Fabero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas. Muchas gracias por acompañarnos. Comentábamos aquí en plató con Carlos, bueno, pues que marca, ¿no?, la mina y que incluso engancha. No sé si ahí en Fabero, que seguís muy unidos los mineros, tenéis la misma perspectiva, seguro que sí. Sí, hombre, claramente. La mina, al final, para bien o para mal, siempre te marca, eso está claro. Y bueno, pues nosotros desde la asociación lo que pretendemos es dar a conocer lo que era la cultura y todo lo que suponía la mina para todos nosotros, claro, es evidente.
Vosotros además habéis desarrollado un museo en el Pozo Julia, habéis recuperado ese pozo, bueno, no sé si museo, experiencia, no sé cómo llamarlo, porque es muy completo, porque se puede vivir desde dentro cómo funcionaba una mina, cuál era el día a día de un minero y supongo que, bueno, para vosotros era un orgullo y ver que cada vez más gente pues se siente atraída por conocer todo ese mundo, ¿no? Sí, sí, claro, hombre, es evidente que uno siente un orgullo cuando la gente viene de visita y ve lo que nosotros tenemos aquí, con colaboración de la asociación con el ayuntamiento y gracias también a las empresas que han colaborado para donar todo esto. Y a ver, cuando tú llegas aquí y enseñas cómo era tu trabajo desde que te ponías el casco hasta que salías, todo el proceso que lleva la extracción de carbón, pues a ver, es un orgullo mostrar todo eso para que la gente lo vea y que encima salga emocionada, ¿no? Cuando tú ves a la gente que le explicas cómo trabajamos, la manera de trabajar, de todo lo que era la reivindicación de los mineros, cómo se cambiaban. Claro, al final la gente cuando sale de la visita, pues mucha gente sale con una emoción que dice, ostras, trabajar aquí es muy duro, ¿eh? Esto no es como nos lo habían pintado. Estuvimos durante la grabación de la docuserie Negro, estuvimos allí con Fidel y con Chencho, les veíamos ahora también en las imágenes, nos sorprendió muchísimo y para muy bien todo lo que le tenéis allí preparado. ¿Qué es lo que más le llama a la atención a la gente cuando va allí? Hombre, supongo que los que ya conocen un poco la minería pues se sorprenderán a lo mejor un poquito menos, pero ¿qué es lo que más llama la atención a la gente? Bueno, a ver, yo creo que el conjunto... prácticamente todo lo que llama la atención, ¿vale? Pero de las cosas más llamativas que hay es los vestuarios, que quedaron que están tal y como quedaron la última vez, el último trabajador que entró ahí a trabajar. Es lo que más llama la atención, una de las cosas que más llama la atención. Y después, claro, cuando muestras dónde se mete un picador a trabajar. Es decir, cuando ya no ves la galería, sino cuando te metes dentro del Tajo y explicas que la gente se metía a trabajar en sitios bastante más estrechos de los que todavía tenemos ahí como muestra. Pues, Paul, yo creo que la gente que no conozca el Pozo Julia y la labor que hacéis ya tiene que tener ese gusanillo para ir a conoceros. Esperemos que siga creciendo esa iniciativa. Muchas gracias por la labor que hacéis y por habernos atendido estos minutos aquí en el Analízale. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y que siga viniendo la gente, que estamos encantados de enseñar cómo trabajamos los mineros y cómo funcionaba la sociedad con la minería funcionando. De verdad, muchas gracias. Eso, y que no se olvide la labor que hacíais. Muchas gracias. Es pues un ejemplo más de lo importante que es mantener la memoria, como también estamos haciendo aquí en Plato con Carlos, que nos recuerda cómo era esa vida de la minería y cómo era la vida ya no solo del minero en el trabajo, sino de la cuenca. Cómo era Sabero en esos años 80, cuando sí que había minas y cuando sí que había trabajo, ¿no? Sí, que había trabajo y había gente. Era, bueno, pues... un valle alegre de fiestas y bueno, había unos bares, había una discoteca y había, bueno, que en concreto había vida. Se trasladaba también, supongo, un poco el compañerismo de la mina, aunque habría de todo, claro, pero siempre se ha tenido una imagen muy unida de los mineros, por lo menos en el trabajo. Sí, muy unida, muy unida. Los mineros... Yo no sé si es por estar metido allí pero bueno, que tendrá que ser así, no... La solidaridad, ¿no? Del peligro, de lo duro por lo menos que era el trabajo y de la dependencia del compañero, ¿no? Sí, eso es así, ahí no deja de ser una cadena, o sea, que depende uno dependen de otros. Claro, de otros. Y cuando llega el cierre de esas minas en Sabero, como decimos, es el primer gran cierre de una mina, ¿cómo se vive eso? Porque supongo que nadie se imagina que vaya a llegar ese momento. Nadie se imagina y nadie sabrían cuatro la repercusión que iba a tener. Los demás no lo dábamos así de encima. Después decían que si venían empresas, que tal, que claro, bueno, que las que vinieron
no funcionó así la mayoría, vamos, de... Al final quedó un poco de, Sí. no sé si de decepción, de frustración. No, o- la gente se fue marchando, el que eso, y quedó pues el valle barrido de... había además en la empresa había una política, tenían las casas de los mineros, y cuando se jubilaban, esa casa les daban un plazo para dejarla, claro, porque venía otra familia, porque claro, había andaluces y eso, que volvieron para su Que tierra, volvían, pues. que muchos si no hubiesen quedado ahí, pero claro, no Claro, se les quedaban sin quitaban casa, la ¿no? casa. Que iba ligada al trabajo. Claro, Era- claro, iba ligado ahí muchos hubiesen quedado claro. Bueno, pues esperemos que Sabero vuelva a tener esa alegría. La recupera con algunas cosillas, pero bueno, esperemos Sí, que sí. Sabero y todas las cuencas vuelvan a tener esa, Sí, hombre, esa alegría. el valle es privilegiado con todo, pero claro, hacen falta Inversiones. inversiones y que la gente vaya y tenga donde dormir y donde comer y donde que de momento pues eso es escaso, no, Bueno. no hay de... Confiemos en que, sobre todo, en concreto en esa comarca, a la sombra del Museo de la Minería y la Siderurgia, pues también ayude a que crezca esa zona o a que recupere esa alegría y todas las cuencas mineras. Carlos Corral, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos para contarnos tu experiencia en la mina. Muchas gracias. Bueno, de nada. Y bueno, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hemos intentado, a modo de conclusión de esa docuserie que hemos venido haciendo las últimas semanas, Negro, marcados por el carbón, hacer una pequeña reflexión final en este Analízale dedicado a la minería. Nos despedimos ya, se acaba nuestro tiempo. Dentro de 7 días nuestra compañera Elena Rodríguez hablará del Alzheimer en un nuevo análisis de situaciones importantes, de realidades importantes en nuestra provincia. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Feliz semana. Gallo Asesores ha patrocinado Analízale.